Buenos días y bienvenidos al canal Historias bélicas que merecen ser contadas. En el vídeo de hoy vamos a analizar un tema que, aunque genera gran interés por parte de todos, es bastante desconocido y no es otro que el de conocer cuál era el sueldo de un soldado de la Segunda Guerra Mundial. Y tras analizar y contrastar varias fuentes, hemos podido establecer unos precios fiables sobre el salario de estos soldados. Hay que tener en cuenta que los sueldos militares varían considerablemente dependiendo del rango y de si el soldado está en un destino o en otro, dependiendo por lo tanto también de su peligrosidad y de si está en combate. Ejércitos como el de Estados Unidos tenían en cuenta además si el soldado estaba soltero, si estaba casado y si éste tenía hijos. De estar casado y tener hijos, su sueldo era prácticamente el doble del soldado que no lo estaba. Para no hacernos un lío, vamos a ver cuál era el salario base de los soldados ingleses, alemanes, rusos, italianos y estadounidenses, a los que se les podía sumar además dicho plus cuando estaban en combate, que sin duda era más o menos el doble de lo que cobraban de base, por lo que os podéis hacer una idea. Por último, deciros que vamos a pasar todos estos sueldos de cada país al valor del dólar de la época y además vamos a pasar dicho valor de aquella época al valor del dólar actual para que todos podamos hacernos una idea mejor. Y sin más, comencemos con el vídeo. Y empezamos por los soldados peor pagados de la Segunda Guerra Mundial, siendo estos los italianos. Un soldado italiano tenía un sueldo de 30 liras mensuales, lo que equivalía solo a $2 de la época, lo que hoy en día valdría aproximadamente $36. Es un sueldo realmente miserable si lo comparamos por ejemplo con lo que cobraba un alto general italiano, los cuales llegaban fácilmente a unos $5.000 actuales al mes. No sabemos si esto repercutió o no en el rendimiento de los soldados italianos en combate, pero hay muchos testimonios de soldados italianos quejándose por esto. Hay que tener en cuenta que los sueldos de los soldados no eran mayores a los que cobraba un trabajador industrial en la época, ya que estos, una vez dentro del ejército, no tenían ningún gasto. Y pasemos a ver ahora lo que cobraban los soldados de la Unión Soviética. Estos tenían un sueldo de unos 50 rublos al mes, los cuales equivalen a $10 de la época, lo que vienen a ser $180 al mes actuales. Y de igual modo que los italianos, los altos mandos rusos cobraban sueldos 40 o 50 veces mayores que el que cobraban los soldados. Con respecto a los soldados japoneses, cobraban unos 6 yenes al mes, pero carecería de sentido pasarlos a cómputo de dólares, ya que durante la Segunda Guerra Mundial la divisa japonesa se hundió por completo. Pero antes de la guerra podemos establecer que su valor estaría en unos 3 o 4 dólares de la época. Sabemos por ejemplo que un trabajador industrial japonés cobraba 30 yenes, lo que es 5 veces más que un soldado, y que el primer ministro japonés cobraba 800 yenes al mes, más que 130 veces lo que cobraba un soldado. Por hacer una pequeña broma, digamos que a los soldados japoneses le daban una placa y una pistola. Con nuestros siguientes soldados vamos a dar un gran salto de sueldo, siendo estos los soldados británicos, que tenían un sueldo aproximado de 6 libras al mes, lo que equivalen a $36 al mes, siendo estos unos 650 actuales. Como dije antes, hay que tener en cuenta que cuando estaban en combate estos sueldos se podían llegar a doblar, como vamos a ver con los norteamericanos al final del vídeo. Pasemos a ver ahora el sueldo de un soldado alemán, que era aproximadamente de unos $40 de la época, siendo estos unos 720 actuales. Y es que cuando un soldado común se alistaba para ir al frente del este, cumpliendo con el deber para su país, no esperaba recibir ninguna remuneración especial, y el salario básico del soldado alemán era equivalente aproximado al de un tercio de lo que ganaba un obrero industrial. La baja remuneración de un soldado se compensa porque no tenía que pagar por alimentos, alojamiento, por ropa, etcétera, etcétera, lo que probablemente sí tenía que pagar si éste estaba en su hogar y tenía cualquier trabajo civil. Con respecto a los mandos, el sargento alemán se va a unos 1.500 actuales y el del capitán se va a unos $3.000 actuales. Y finalmente pasemos a ver ahora al soldado mejor pagado de la Segunda Guerra Mundial, que era muy envidiado por sus compañeros ingleses, australianos y en general por todos sus aliados y hasta por sus enemigos, y nos referimos por supuesto a los soldados
estadounidenses. Antes de que este país entrara en guerra en 1941, el salario base de un soldado estadounidense era de unos $21 al mes, lo que nos equivalen a unos $380 actuales. Pero de un día para otro, este salario subió a los $50, alcanzando los 900 actuales. Además, cuando estaban en combate, se sabe que exactamente se les doblaba el sueldo, llegando a los $100 mensuales, lo que equivale a los 2000 actuales. Con respecto a los sargentos, y de la misma forma que pasa con otros ejércitos, el sueldo se dobla casi al del soldado y el del capitán se dobla al del sargento. Por último, decir que estos sueldos son muy similares a los que se cobran actualmente, pues el sueldo de un soldado español es de unos 1000 euros al mes, lo que sería unos $1200, pudiéndose triplicar si estés mandado a una zona de guerra. Un soldado actual estadounidense cobra en torno a los $2500, algo que puede parecer mucho fuera de ese país, sobre todo en algunos países europeos y más en Sudamérica, pero hay que tener en cuenta que el salario medio en Estados Unidos se sitúa en torno a los $4500. Y bien, hasta aquí el vídeo en el que hemos hecho un gran esfuerzo por traeros el sueldo aproximado de los distintos soldados de la Segunda Guerra Mundial, basados además a cómputo actual. Espero sinceramente que este vídeo os haya resultado interesante y hayáis aprendido mucho. Invitaros por último a que os unáis a nuestras redes sociales, que encontraréis en la descripción del vídeo, y a que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho ya. Un saludo amigos y nos vemos en el próximo vídeo.